Los puntos que tenemos a favor en análisis conductual aplicado es que tenemos un conocimiento de base que es científico. Hemos tratado desde que esto empezó, vamos a hablar en 1938, cuando hubo un psicólogo muy importante en América que se llamó el doctor B.F. Skinner, que empezó a desarrollar estos principios y a tratar de mostrar que realmente lo importante para hablar del desarrollo psicológico de la persona era la manera en cómo la persona interactuaba con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una clara distinción en cuál es el equipo biológico que tenemos y, en segundo término, cómo interactuamos con el medio ambiente. Y vamos a mostrarles que la interacción con el medio ambiente es lo que nos proporciona lo que llamamos el comportamiento, la conducta. Lo que ustedes entienden como, por ejemplo, memoria, conocimiento, aprendizaje, ese tipo de términos que han oído, son producto de interacciones con el medio ambiente. Entonces vamos a mostrarles que es básicamente una especie de intercambio. Ustedes como organismos en el medio ambiente hacen algo y eso que hacen tiene un propósito. Y el propósito es obtener un cierto beneficio o bien evitar un estado desagradable o un problema. Entonces, la manera en cómo se fortalece la conducta de una persona es por ese tipo de interacciones. Por eso somos diferentes, porque todos hemos sido expuestos a diferentes consecuencias. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué una persona toma y maneja un automóvil? La respuesta es muy simple. Hay los que toman y manejan el automóvil y llegan a su casa seguros. Entonces, como esa consecuencia no fue desfavorable, pues entonces la probabilidad de que lo vuelvan a hacer en el futuro, pues se incrementa y lo volverán a hacer. Pero hay los desafortunados que la primera vez que se toman una o dos cervezas, inmediatamente los para la patrulla, ¿verdad? Y les da una infracción, un ticket, y entonces para esas gentes esa probabilidad de volverlo a hacer disminuye un poco. Y hay otros que simple y sencillamente la consecuencia del medio ambiente es tan desagradable que ni siquiera pueden tener oportunidad de volverlo a hacer, como las personas que se mueren en un accidente de tráfico, ¿verdad? Entonces, ven las consecuencias pueden ser muy desagradables o pueden ser favorables, y eso explica por qué la gente sigue haciendo cosas. Entonces, lo que queremos que ustedes aprendan exactamente es que ustedes pueden jugar el papel de ese medio ambiente, de las consecuencias, con sus hijos. Ustedes pueden hacer que sus hijos cambien manejando este tipo de contingencias. Es decir, si ustedes quieren que sus hijos que hagan ciertas cosas, pues entonces tienen que pensar en que ustedes son los que proporcionan todo este medio ambiente. Entonces ustedes tienen lo que a sus hijos les interesa obtener. Y también tienen lo que sus hijos no quieren obtener. Aquellas cosas que sus hijos quieren evitar. Entonces, esa es la idea. Hay que identificar cuáles son ese tipo de cosas de las cuales podemos echar mano, que nos pueden servir, ¿verdad?, para establecer repertorios, porque al final de cuentas son intercambios, son una especie como de negociación entre lo que el organismo hace, la persona hace, y la consecuencia que obtiene. Entonces aquí vamos a enseñarles ese tipo de procedimientos. Vamos a también hablar de ciertas habilidades y cómo se pueden poner esas habilidades en práctica. Por ejemplo, cómo hacer, nosotros tenemos un término, para fortalecer una conducta, para hacerla más fuerte, nosotros llamamos reforzar. Reforzar, el término lo dice, hacerla más fuerte, más resistente, que tenga más vigor. ¿Cómo podemos hacer para que una conducta que no es apropiada en una situación pueda desvanecerse, disminuirse? Nosotros llamamos debilitar esa conducta, decrementar esa conducta, podemos hacerlo así. Ahora, hay que entender, lo que es muy importante, es que lo que las personas hacen, ¿verdad? El tipo de clasificación entre lo que es una conducta adecuada y lo que es una conducta inadecuada es completamente arbitrario. Piensen, si ustedes van a la iglesia, si van a una iglesia, el tipo de conducta que hacen en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia arrodillarse, ponerse en rodillas y rezar, es una conducta perfectamente adecuada.
Pero no es una conducta que, por ejemplo, si yo ahorita aquí me arrodillo y me pongo a rezar, pues no es, ustedes podrían respetar eso, pero no es una conducta adecuada para este escenario. Lo mismo que reírse, pues es una conducta muy adecuada, muy sana, uno se ríe y siente entusiasmo, pero no es una conducta que se puede hacer en el salón de clases, no es una conducta que se puede hacer en la iglesia. Entonces hay que entender, no hay conductas malas ni conductas buenas. Hay conductas que son adecuadas a ciertas situaciones y hay conductas que no son adecuadas en esas situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestros niños, las personas con las que interactuamos, tienen que aprender a distinguir. Nosotros llamamos discriminar. Para nosotros distinguir significa discriminar. Discriminar significa comportarse de manera diferente en ambientes diferentes. Por eso hablamos diferenciar, discriminar, es lo que significa para nosotros. Entonces vamos a enseñarles a establecer discriminaciones. También vamos a enseñarles a procesos de cómo lograr que una conducta que es extremadamente compleja, cómo establecer un repertorio complejo. Entonces empezamos por cosas muy simples, ¿verdad? Y tal como lo harían los artesanos, nosotros llamamos darle forma a esto, es moldear ese repertorio. Pero no piensen, la conducta humana no es como si estuviéramos hablando de un material como la plastilina o como el barro, que es muy fácil de darle forma. Es muy difícil, es más como si estuvieran trabajando con madera. Y la madera tuviera ciertos nudos, entonces para tallarle es muy difícil, van a enfrentar esos ciertos nudos que son dificultades. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Pero le podemos dar forma, podemos tallar la madera que luzcan esos nudos bien, podemos darle la forma. Y esa es una técnica que nosotros le llamamos moldeamiento. El moldeamiento significa precisamente lograr establecer un repertorio de manera como queremos ese repertorio. Y vamos a enseñarles que ahí no es la estructura lo que nos interesa, ¿verdad? No queremos que una persona, por ejemplo, sea capaz de tomar un tenedor con la mano derecha exactamente y que lo lleve a una altura hacia la boca y que no se le vaya a caer ni un grano de arroz. Lo que nos interesa es que la persona sea capaz de tomar el tenedor y de comer. Nos interesa la función. Que lo haga, no nos importa cómo lo haga, sino que lo haga. A mí no me interesa que mi hijo se ponga el pantalón empezando por la pierna derecha, que se lo ponga como quiera, pero que se lo ponga, que esté tirado en el suelo y que se lo ponga tirado en el suelo, no me importa, si está sentado, como sea, lo importante es que se sepa poner el pantalón. Si no me interesa que se lave los dientes con la mano así, lo que me interesa es que sea capaz de tomar el cepillo, de ponerle pasta y de hacer la actividad. Eso es lo que me interesa, que tenga conductas de autocuidado, que sepa poner su ropa en su lugar, que sepa sentarse en la mesa, cómo se quiere sentar. El problema es que discrimine cuándo debe estar sentado y cuándo no, cuándo comer, que pueda interactuar como todos nosotros en todos los lugares. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a hablar de la función de la conducta. Una cosa es la estructura y otra cosa es la función. También vamos a hablar del tipo de, vamos a decir, de información que recibimos de otra gente. Eso le llamamos retroalimentación. Nosotros hacemos algo y la comunidad nos responde. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y cuando veo que algunos empiezan a mover la cabeza como diciendo, claro, sí, le estoy haciendo así, eso es para mí una retroalimentación. Y eso me ayuda entonces a ver cuáles son los puntos que debo de tomar como hablante para que ustedes entiendan. Entonces, también ustedes reciben esa retroalimentación de gentes especializadas, de diferentes organismos. Es por eso que la familia debe buscar gentes especializadas, calificadas, que le digan cosas que hacer. Entonces, es un trabajo conjunto entre lo que hacen los padres de familia y lo que hacemos las instituciones que ayudamos a que esto ocurra. Y tenemos que buscar la manera de comunicarnos. Y el otro punto que nosotros les damos es una evaluación que nosotros llamamos competente. Se les vamos a dar precisamente todos los avances, ¿verdad?
en qué consiste el avance, cuál es la mejora, en detalle. Y, ¿verdad?, con maneras óptimas y vamos a llamarle oficiales de comunicarlo. Por eso queremos que sean capaces de leer esa información. Pero también queremos que sean capaces de transmitir esa información. Entonces, necesitamos dos cosas. Que aprendan a leer, que aprendan vamos, lo que nosotros ponemos en reporte, que lo entiendan. Pero también queremos que lo que ustedes nos traigan tenga ese formato para podernos comunicar. No es lo mismo llegar y sentarse con una persona y decirle, es que mi hijo no hace esto y esto y esto, o hace esto y esto y esto y el otro, ¿verdad? Y no sé qué hacer, ya no puedo controlar este tipo de cosas y me siento muy mal. Eso es muy diferente. Si ustedes dicen, mi hijo llora, bueno, a ver, hay que ver qué es llorar. Llorar con lágrimas o sin lágrimas. Esa es una de las cosas, ¿no? Porque hay gente que dice llora, bueno, ¿tiene lágrimas o no tiene lágrimas? La otra cosa es, llora. ¿Cuántas veces llora al día? Una, sí, pero ¿cuánto dura? ¿3 horas? ¿Media hora? Entonces, ese tipo de cosas nos interesan. Llora. ¿Dónde llora? Llora en la casa, llora cuando alguien abre la puerta, llora cuando le pido que haga algo, llora cuando lo llevo a un lugar. Entonces, ese tipo de información nos interesa. Que el niño tiene problemas, a veces es un poquito agresivo. A ver, ¿qué es agresión? ¿Agresión dice algo o físicamente golpea a alguien? ¿O toma algún objeto para golpear a alguien? ¿Cómo está entendiendo usted agresión? ¿Cuántas veces ocurre la agresión? ¿Hay manera de contar cuántas veces ocurre? Entonces nos interesa dónde ocurre, ante qué ocurre. Entonces, esa información es lo que los terapeutas usan para tomar decisiones y ponernos de acuerdo y decir, mire, ahora lo que usted tiene que hacer es, tiene que seguir esas instrucciones cuando esto ocurra y usted inmediatamente va a detectar que esto desaparece. Ahora, nosotros les tenemos también a informar que no creemos en el castigo. No hay necesidad de maltratar a los niños. No, eso no es necesario. Por muy desesperados que estén, por muy impotentes que se sientan, no creemos que golpear a un niño, maltratar a un niño, sea la manera de hacerlo que cambie. Lo que vamos a mostrarles es que tenemos algo más poderoso que eso, ¿verdad? Y eso que es más poderoso, nosotros le llamamos consecuencias favorables, le llamamos reforzadores. Entonces una cosa es el acto de reforzar, y nosotros le llamamos a ese acto reforzamiento, y la otra cosa es lo que nosotros utilizamos para reforzar, que son reforzadores. Y ustedes se sorprenderían de la cantidad tan grande de reforzadores que tienen en su casa. Y tienen el reforzador más potente, de los más potentes que existen en este planeta, y eso se llama amor. Tienen atención, tienen cuidado, tienen cosas que no tienen precio, que solo una madre o un padre puede dar. La atención es lo más importante que se le puede dar a un niño. El amor es lo más importante. Además, entre todas esas cosas, pues ustedes pueden identificar un sinnúmero de cosas que ustedes tienen en su casa que a los niños les gustan. Eso puede ir desde M&M's, y puede ir desde rosetas de maíz, puede ir desde pues Cheerios, esos de cereal, no sé, jugar en la máquina, en el ordenador, acceso a un videojuego, salir al jardín, el trampolín, el carrito de enfrente, el material para jugar. Tienen un sinnúmero de cosas. Y la cosa es, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles a usar. No hay que poner todas esas cosas así tiradas y que, pues no es la idea. La idea es usar esas cosas de una manera adecuada. Son recursos que tenemos. Y también lo que hay que ver es que esos tipos de cosas que usamos tienen una vigencia. Lo que hoy funciona, mañana no funciona. Hay otra cosa, entonces hay que estar atentos. ¿Qué es lo que el niño busca?
qué es lo que puede funcionar o atraer la atención de nuestros hijos. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que estar muy atentos siempre a variar cosas, a ver qué es lo que les interesa. La forma más simple de hacerlo, muchas de las gentes lo hacen, es, pues ustedes pueden mostrar una serie de cosas que hay en su casa y el niño libremente escoge de lo que ponen, lo que quiere, y una vez que lo identifican, entonces ustedes lo retiran y eso lo usan como un material de apoyo para establecer el repertorio. Y cuando eso ya no funciona, pues otra vez muestran una variedad de cosas, el niño puede seleccionar lo que quiere, ¿verdad? Ustedes lo ven fácilmente, no hay que ser muy experto para eso, ponen material disponible y el niño inmediatamente sobre un material muestra atención y ese es el material que nos interesa en esa oportunidad, lo retiramos y con eso vamos a trabajar. Entonces es muy simple, pero les repito, lo más importante es atención, la atención es el reforzador más importante que podemos prestar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender qué es y qué no es el análisis conductual aplicado. He estado tratando de elaborar lo que es. Les voy a decir lo que no es. Lo que no es fundamentalmente, no es ninguna técnica de psicoanálisis, ¿verdad? Donde ustedes van a esperar meses y meses y meses y años y no va a pasar nada. No es una actividad que se haga en sistemas educativos tradicionales, ¿verdad? No es una tomada de pelo, que algunas gente les llaman, si no es básicamente una receta de cocina, ustedes sigan estos pasos y ya lo demás funciona automáticamente. ¿Sí? Es una base científica, sólida, que les va a dar repertorios conductuales a ustedes mismos. Lo que haremos básicamente será descripciones de esos conceptos, demostraciones y algunos ejercicios de práctica. Bien, entonces empecemos con lo que nosotros entendemos por análisis conductual aplicado, que se refiere, la parte en inglés le dicen la conducta la refieren como behavior con una B mayúscula. Nosotros le hemos puesto C en español de conducta, de comportamiento. El primer trabajo yo les demostraba es de este señor. Y entonces él dice que la conducta, behavior, es una función, es a function, dice, de los estímulos, of the stimuli, o sea, los estímulos en el medio ambiente. Entonces, el punto más importante aquí es distinguir entre lo que es, quién es el ambiente y quién es la conducta. O sea, muy simple. En este preciso momento, ustedes son los organismos y yo soy el medio ambiente. Noten que el medio ambiente puede ser otro organismo. Y este organismo que es el medio ambiente puede usar estímulos que no son vivos, como esta pantalla y este proyector, que están funcionando, que están interactuando con ustedes. La conducta que yo espero de ustedes fortalecer es la atención, en el momento que ustedes me atiendan, estén haciendo contacto visual conmigo, eso es lo que yo entiendo por atender. Cuando yo veo a una persona y me está viendo a los ojos y estoy moviendo mi vista y hacen contacto conmigo, ese es el tipo de comportamiento que yo necesito. La consecuencia que ustedes están recibiendo a ese comportamiento es básicamente material que cuando ustedes mueven la cabeza como diciendo, sí, entiendo esta parte, pues eso quiere decir que están procesando una cierta información y esa es la consecuencia favorable para ustedes, es lo que ustedes le llaman entendimiento. Estoy aprendiendo algo. Entonces, eso es lo que ustedes están ganando por estar aquí. Nosotros, el problema como analistas conductuales lo vemos así. Ustedes hoy mismo, a las 9 de la mañana, tienen la oportunidad de estar en otro lado, en un parque, o empezando a poner el horno para la barbacoa y esperar el béisbol. Pero están aquí, y el hecho de que estén aquí quiere decir que tienen otra cosa que les interesa más que la barbacoa y que el béisbol, que son sus hijos, y eso es básicamente, por eso están aquí. Entonces, esto es más importante. Entonces, eso significa, es un problema de elección. Ustedes han elegido estar aquí
porque lo que ustedes esperan obtener de aquí va a tener más beneficio en sus vidas que estar preparando la barbacoa y ver el béisbol. Eso lo podrán hacer muchas veces, pero no, porque hoy han escogido estar aquí, y eso es básicamente la conducta de estar aquí está en función precisamente de esto. Ese es el tipo de relaciones que buscamos. El análisis conductual aplicado se ha dado o actúa a través de ciertas modificaciones, pero modificaciones del medio ambiente que son sistemáticas. ¿Qué quiere decir sistemáticas? Como el nombre lo dice, tiene un sistema, un orden, una manera gradual, ordenada, controlada. No son cosas improvisadas, aleatorias. Se basan en un sistema. Y lo que hay que aprender es el sistema. Y ese sistema es de la manera en que el medio ambiente funciona. Entonces hay que entender cómo funciona nuestro medio ambiente. Recuerden que también puedo decir, ustedes son mi medio ambiente y yo puedo ser el organismo. Ahora vamos a ponerlo al revés, para que vean que funciona de las dos maneras. Mi conducta, ¿verdad?, es de hablar, y la consecuencia que mantiene mi conducta de estar hablando es que me pongan atención. Cuando ustedes me ponen atención, me sonríen, mueven la cabeza, a mí me fortalece y puedo seguir hablando. Si se me quedan, empiezan a dormir, o empiezan a hacer así, o cada quien se pone a hablar, pues entonces mi conducta empieza a desvanecerse porque no estoy logrando lo que quiero. Entonces, vean que ustedes pueden ser mi medio ambiente y yo puedo ser el organismo, y la consecuencia de mi conducta, mi reforzador, es que me pongan atención. Entonces, en la manera como me ponen atención, pues yo puedo seguir hablando y hablando y hablando. Si ustedes me retiran la atención, es la manera más simple de que yo me calle. Entonces, cuando quieran que me calle, voltéense para otro lado y verán inmediatamente que empieza a desvanecerse, ¿verdad? Ustedes pueden controlar cuándo quieren que yo hable o no hable, es muy fácil. Y así funciona todo, básicamente. Eso es lo que hay que entender. El otro punto es, lo que queremos es identificar cuáles son aquellas conductas sociales que son significativamente importantes para nosotros. Pero no significativamente importantes por decir que todo el mundo las hace. Significativo significa en nuestras familias, ¿cómo puede hacer que la familia esté mejor? ¿Cómo podemos mostrarnos mejor, cómo vivir mejor como familia y movernos en un medio ambiente con ese tipo de repertorios que nos ayuden, ¿verdad?, a vivir mejor con la comunidad? Y eso es lo que es significativo para nosotros. Ese es el tipo de conductas en las que nosotros ponemos mucha atención. Estamos dándoles un panorama de algo que ha sido estrictamente científico, un producto científico, que ahora lo ponemos en sus manos. Pero no somos los únicos que lo hacemos. El ejemplo más claro es la farmacología. Si ustedes van a la farmacia y compran un medicamento, pues ese se probó en el laboratorio. Hay miles de ejemplos. La vacuna contra la rabia, la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Lo que están haciendo ahora para tratar de evitar problemas del SIDA, AIDS y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso se desarrolla en los laboratorios, son productos científicos. Una vez que la gente los desarrolla y sabe cómo funcionan, entonces se ponen en la comunidad para tratamiento, tan simple como una aspirina. ¿De dónde viene una aspirina? Entonces, los modelos experimentales de laboratorio, la actividad científica que hay atrás de esto, una vez que se entiende que se logra, pues entonces la ponemos para uso del público. Y esta es la idea de la aplicación de este tipo de principios. Esto es lo que básicamente les estamos mostrando. El objeto de estudio, lo que nos interesa estudiar, es la conducta. ¿De quién? Pues de la persona con la que estemos interesados en interactuar. La conducta es algo que nosotros podemos observar. Es algo que nosotros podemos medir. ¿Cuántas veces ocurre? ¿Cuánto dura? Es algo que se reproduce. No es nuestra imaginación, no es lo que nosotros creemos que la persona está haciendo, ¿verdad? Que la persona está así, pues está triste. No hay manera de saber si la persona está triste. Podemos inferir cosas, ideas,
¿verdad? Podemos inferir que la persona está aburrida, cansada, que está triste, que está emocionada, pero esas son inferencias. Pero sí podemos ver, lo que sí podemos ponernos de acuerdo es si yo agarro esto con la mano derecha o con la mano izquierda. Eso todo el mundo lo ve, ¿verdad? Si yo me rasco la cabeza o no, todo el mundo lo ve. Pero si yo estoy extrañando a mi esposa, pues ustedes no lo ven, aunque yo lo esté haciendo o cualquier cosa de esas. ¿Me explico? Entonces son este tipo de cuestiones. Tenemos que tener mucho cuidado. Nos interesa aquello del comportamiento que tiene estas características, que se puede observar. Fíjense que dije observar, no dije ver. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Nosotros les vamos a enseñar a observar, no a ver. Ver es la manera común y corriente de hablar. Observar es diferente, porque al observar yo tomo registros, identifico cosas, soy más cuidadoso. Es como oír y escuchar. La diferencia, nosotros vamos a enseñarles a observar, vamos a enseñarles a registrar, a medir, a obtener. Es decir, no es lo mismo, les repito, que vengan y me digan, pues mi hijo hace esto, a que me digan, mi hijo llora 5 veces al día. Cuando llora, llora durante 15 minutos, y siempre que llora lo hace ante la presencia de mi esposo. Pues entonces es mucha información para mí. Yo puedo hacer algo con eso. Mi hijo llora cuando lo obligo a que se siente en el automóvil. Mi hijo llora cuando lo retiro del trampolín y lo pongo en la mesa. Entonces son cosas que a nosotros nos ayudan. ¿Cuántas veces? ¿Dónde llora? Este tipo de situaciones. Bien. Lo más importante es que la idea del análisis conductual aplicado es que proporciona tratamientos que llamamos, ¿verdad?, efectivos y que son humanizados, es decir, que están diseñados especialmente con mucho cuidado, con mucha ética, para que ustedes puedan poner sus manos en esos principios y trabajar con ellos. Además, la idea es que a nosotros no nos interesa, nosotros no creemos que podamos salir en la radio, ¿verdad?, y dar un tratamiento a 50,000 personas en el área de Houston. Esas son las técnicas de escopeta, ¿verdad?, que ustedes disparan una escopeta y salen así todas las municiones y le dan a lo mejor a un pájaro o algo así. Nosotros no creemos en eso, nosotros no creemos en los diseños de grupo. Nosotros creemos en el entrenamiento individualizado. Tenemos que trabajar con cada uno, por eso es tan difícil, con cada individuo. Si ustedes aquí representan 50 niños, no podemos trabajar con los 50 niños al mismo tiempo. No hay manera. Tenemos que trabajar con cada uno de sus niños. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a comparar a sus niños con lo que hace el grupo del segundo grado de educación de la escuela elementaria aquí. Pues eso no nos interesa. No vamos a comparar a sus hijos con lo que, pues 500 niños hacen esto y su niño lo debe hacer. No. Eso no nos interesa. A nosotros nos interesa, ¿qué hace su niño ahorita? ¿Qué es capaz de hacer hoy? Y les vamos a mostrar lo que puede hacer mañana. Y mañana va a ser más de lo que hace hoy. Y en una semana va a hacer muchas cosas diferentes que no hacía la semana pasada. Y siempre vamos a estar midiendo el repertorio de su hijo con respecto a su propio hijo. Eso es lo que nos interesa. Eso se llama una línea base. Tomamos como línea base, ¿verdad?, en términos técnicos le llamaban nivel operacional, después les voy a explicar por qué. Tomamos la línea base, lo que hace una persona ahorita, como base para determinar si aprendió o no aprendió. Si hacemos algo y eso que hace hoy no cambia, pues no aprendió, pero no lo vamos a medir con los demás niños, lo vamos a medir con él mismo. Entonces, eso es básicamente, queremos que piensen en eso. No comparen a sus hijos con otros niños. No tiene sentido hacer eso. Lo que tienen que hacer es comparar a sus hijos con sus hijos mismos. ¿Qué hacía la semana pasada? ¿He notado algún cambio? Si ponen atención en eso, entonces verán, pues ¿qué hice? Que hubo un cambio. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Y ahí está la solución.
No es tan complicado, pero hay que poner atención. Claro, si están esperando comparar a sus hijos con lo que hace el vecino de enfrente, o lo que los niños hacen en tal iglesia o tal situación, pues nunca van a avanzar, porque quién sabe qué entrenamiento tuvieron, de dónde vengan y todo. Cada uno es diferente, cada núcleo familiar es diferente, ¿verdad? Comemos lo mismo y vemos los mismos programas de televisión, nos subimos a los mismos automóviles, pero no somos iguales, ¿verdad? Y interactuamos de manera diferente, y cada padre con sus hijos habla de manera diferente, y la madre también lo hace, y lo que el padre y la madre hacen también tiene que ver con lo que está ocurriendo con los niños, y viceversa. Los niños cambian nuestra dinámica y nosotros cambiamos la dinámica de ellos, y eso es lo que hay que entender, cosas que son diferentes. El análisis también conductual aplicado, como ya lo dije, este tipo de característica que nosotros decimos observable, la vamos a poner más fácil para ustedes. La vamos a llamar conductas objetivas. Pero también ya es momento de empezar a hablar de, bueno, ¿qué características tiene esa conducta? Hay conductas, como por ejemplo, mi conducta de respirar, mi tasa cardíaca, los jugos gástricos que ahorita están en mi estómago funcionando, la circulación de mi sangre, los cambios en la resistencia de la piel, ¿verdad? Que si el pelo se me pone erizo o no se me pone, que el cosquilleo que siento, son conductas que no tienen que ver, muchas de ellas están sucediendo y ustedes no se dan cuenta, ¿no? Mi corazón puede estar y ustedes no lo detectan, a menos que le ponga yo el micrófono y entonces tengan la señal. Pero si no me acerco al micrófono con mi corazón, no saben qué está pasando con mi corazón, ¿verdad? Bueno, este tipo de conductas nosotros originalmente pensamos que facilitaba el entendimiento si decíamos que ese tipo de conductas estaban controladas por el sistema nervioso central, ¿verdad? Y de inicio se les llamó conductas que tenían que ser como automáticas, por eso le llamaban también autónomas, ¿no? Conductas que tienen que ver con cosas que hacemos. Pero fíjense, de todo lo que ustedes hacen en su vida, ¿cuántas de esas conductas son controladas por ese sistema? Un número muy reducido. ¿Cuáles son las otras conductas? Pues las que tienen que ver con el esqueleto. Esqueléticas, cómo nos movemos, yo puedo hacerle así, mover, lo que ustedes están viendo, mi voz, mis ojos, todo esto que yo hago con el medio ambiente es conducta que al ocurrir está afectando al medio. Se puede notar, no es lo mismo, por ejemplo, salivar, si ahorita por ejemplo alguien me muestra por ahí un limón y yo salivo porque la experiencia del ácido en la boca la he tenido antes, y el limón me hace salivar, eso no es lo mismo que hacer y escupir aquí. Entonces esa conducta afecta al medio ambiente y ustedes la pueden observar, y parece ser, como dicen aquí, disgusting, ¿no? Si alguien pues hace eso aquí en el piso, ¿no? Esa conducta afecta al medio ambiente. Entonces, las conductas que nos interesan son las conductas que actúan en el medio ambiente. Nosotros decimos operan en el medio ambiente. Por ejemplo, un trabajador en una fábrica opera una máquina, exactamente como sus niños operan en el medio ambiente. Nosotros tenemos que buscar siempre la forma más simple de hacerlo. Cuando quieran describir una conducta, refiéranla como un verbo. Correr, trabajar, estudiar, cualquier verbo que usen describe objetivamente una conducta, ¿verdad? Aléjense de sustantivos o de calificativos. Esos no describen a la conducta. La forma más simple es describir acciones. Camina, desplazamiento, quieto, dormido. ¿Qué es dormido? Tienen que pensar en actividades, conductas que cuando operan cambian al medio ambiente. Coge un vaso, lanza un objeto, lanzar. Pero ese tipo de conductas, a nosotros nos interesa, todas las conductas, recuerden que les dije, tienen un propósito. Entonces, la conducta que nos interesa, que opera, le llamamos operante. Conducta operante, porque opera en el medio ambiente, y cuando opera en el medio ambiente, podemos identificar la operación.
Fíjense que todo va ligado. El operador de una máquina de sodas opera la palanca izquierda para mover las botellas, opera la palanca derecha para llenar los envases de vidrio, y esas son las definición operacional, ¿sí? La operación es mover la palanca para un lado, mover la palanca para el otro lado, y esa es la manera, esa es la operación de la conducta. Entonces, conductas que operan, que cambian, que modifican, que alteran el medio ambiente, son las que nos interesan. Entonces recuerden, que alteran, conductas que modifican, conductas que cambian, conductas que operan en el medio ambiente. Ese es el tipo de conductas que nos interesa. Por eso es simple dar una definición operacional, porque podemos ver cómo lo hacen y después reportarlo. El otro punto interesante es que la técnica que estamos presentando, que de nuevo se llama análisis conductual aplicado. Fíjense que vamos a cada uno de esos términos, les voy a decir por qué le llamamos análisis, por qué le llamamos conductual y por qué le llamamos aplicado. En un momento lo voy a decir. Sin embargo, aquí promueve una serie de procedimientos que se han establecido para mejorar la conducta. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento reúne muchas operaciones. Entonces, cómo actuar es cómo proceder. Y el objetivo es mejorar. El objetivo siempre es mejorar. Es lo único que nos interesa. Por eso es importante identificar qué tenemos en un principio y cómo podemos hacer que eso mejore. De los métodos que vamos a describir, métodos científicos, son la descripción de esas conductas, o sea, cómo hacer esas definiciones, la cuantificación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos asignarle un número. Es decir, si nosotros decimos llora, para decir que lloró una vez o lloró 2 veces, tiene que ser la misma. Si llora 10 minutos y vuelve a llorar 10 minutos, son 2 veces. Pero si llora media hora y 5 segundos, la segunda ya no cuenta. Entonces, para asignar ese número, ¿verdad? Para poner esa cuantificación, tenemos que garantizar que estamos definiendo a la conducta de una manera en que no solamente yo la puedo ver, que también mi esposo la puede ver. Por ejemplo, si yo digo que el niño, ¿verdad?, se cepille los dientes. Bueno, si yo le pregunto a mi esposo, ¿se cepilló los dientes como esposa? Pues él me responderá sí o no, dependiendo de cómo esté la definición. Porque si él vio que el niño tomó el cepillo, y ustedes dijeron que cepillarse los dientes era agarrar el cepillo y ponerle pasta, pues sí se lo cepilló. Pero si ustedes dicen, cepillarse los dientes no es solamente tomar el cepillo y ponerle pasta. No. Cepillarse los dientes es llevarse el cepillo a la boca. ¿Es suficiente? No. Tiene que haber un movimiento del cepillo. Además, se tiene que deshacerse de eso y enjuagarse. Y dejar el cepillo. Eso es cepillarse los dientes. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, entonces puede decir, se cepilló los dientes 3 veces al día o no. Pero si no nos ponemos de acuerdo en qué es cepillarse los dientes, pues entonces no sabemos si se cepilló los dientes o no. Tomar un líquido. Tomar un líquido es tomar el vaso y hacérselo así, pues no, ¿verdad? ¿Qué es tomar tomar un líquido? ¿Es con la mano izquierda o las 2 manos valen? ¿O vale la izquierda o la derecha? Pues se ponen de acuerdo ustedes, ¿no? Que tome el vaso como quieran, pero que tome el vaso con las 2 manos, con una mano, que el vaso se lo lleve a la boca, que haga contacto con los labios, que tenga una indicación de que tome el líquido y que lo traga. Eso es tomar un líquido. ¿Cuántas le dicen ustedes sips? ¿Cuántos tragos le da al vaso de leche? 5 o 10. Si a mí me interesa saber si mi niño toma leche, pues no me importa si le da 5 tragos.
pues yo también lo que puedo hacer es, pues que yo puedo medir cuánta leche hay en el vaso. Y si le doy el vaso 5 veces al día, pues yo sé si se bebió, pues no sé, 100 mililitros, 150 mililitros. Entonces si me preguntan, ¿bebe leche? Sí, 150 mililitros por día. Bueno, eso es clarísimo, ¿no? ¿Quién tiene duda de eso, no? ¿Bebe leche? Pues a veces ahí agarra el vaso, pues no sé, ¿no? ¿Come? Sí, un bocado. Eso no es comer, ¿no? ¿Come? ¿Qué come? ¿Cuánta pasta come? 10 gramos de pasta, ¿cuánto come de arroz? Entonces, ese tipo de cosas nos interesa. Entonces, noten que hay formas de expresarse, ¿no? El niño no come, eso no es cierto, porque no podría vivir sin comer. El niño come otras cosas, ¿no? Pero claro que come golosinas, y come dulce, y come cereal, y come yogur, y come lo que quiere, pero no come lo que le doy. Eso es muy diferente. Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de cosas son las que tenemos que entender, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Además, lo que vamos a hacer después con eso es un análisis, ¿verdad? No solamente tenemos el reporte, sino además, ¿qué podemos hacer con eso, no? A ver, vamos a ver, ocurría esto, ¿qué podemos hacer con ese tipo de cosas? Bien, entonces, decimos que le íbamos a explicar los términos. Primero que nada, en el ACA, la primera parte dice análisis. Entonces eso quiere decir que es analítico. Lo que quiere decir es básicamente que sigue una estrategia para estudiar, valorar e interpretar lo que estamos viendo, el fenómeno conductual. Entonces, por eso le llamamos análisis. Por eso esa es la característica fundamental. El segundo punto es un análisis aplicado a tratamientos efectivos, ¿verdad? Nos interesa que una vez que desarrollamos el producto se aplique con humanos y además de eso que sea una aproximación individualizada. Y nos interesa sobre todo el aspecto más importante, la conducta. Por eso es conductual. Nos interesa el comportamiento del organismo que, de nuevo, se puede observar, es observable, es medible y se puede reproducir. No nos interesan fenómenos extrasensoriales en esta disciplina, ¿verdad? No nos interesa la magia ni la especulación. Nos interesa cosas objetivas, cosas que podamos medir, que podamos valorar. El método que seguimos, nosotros le llamamos, es un arreglo. Un arreglo que establece una especie, un intercambio. Es una negociación, es un negocio entre lo que yo hago y cómo me responde el medio ambiente. Entonces, si yo hago algo y el medio ambiente me da algo que me favorece, pues lo seguiré haciendo. Es un buen negocio. Pero si yo hago algo y el medio ambiente me responde mal, ese es un mal negocio. No, entonces, ese es el tipo de negociación que deben de pensar. Su niño hace algo porque busca algo. Y si ustedes se lo dan, y se lo dan sin darse cuenta, porque muchas veces para deshacerse del problema que tienen inmediato, están en el teléfono ocupados, sí, toma, ya, está con eso, entonces él lo volverá a hacer. Entonces, que no les extrañe que hace berrinche, pues sí hace berrinche porque ustedes, pues ustedes fortalecieron el berrinche, pues eso es tan claro como eso, ¿no? Lo volverá a hacer 1000 veces, porque es responsabilidad de ustedes, no de él. Él quiere algo y ustedes se lo dan. Ahora, si él quiere algo y entonces ustedes son atentos a lo que quiere, bien, sí, pero haz esto. Te lo voy a dar haciendo esto. Y eso es básicamente lo que les vamos a enseñar.